Señor, por favor, llévese a mis hijos, susurró la madre hambrienta. El vaquero rico dijo, a ti también te llevaré. Altas llanuras de Texas, marzo de 1885. La noche se cernía sobre las vastas llanuras, pesada y húmeda. La lluvia caía en finos hilos, resbalando la tierra hasta convertirla en arcilla oscura. El viento gemía bajo entre la hierba, envolviendo la solitaria casa de 2 pisos como una advertencia. Dentro del establo, Coulten Reyes terminó de atar el último nudo del vendaje del Mustang. El caballo exhaló con fuerza, cambiando su peso de posición, pero ya no luchaba contra él. Listo, murmuró Coulten, dándole una palmadita en el cuello. Vivirás para correr otro día. Se enderezó lentamente, girando los hombros hasta que el dolor cedió. Su espalda se había entumecido tras horas encorvado bajo la luz tenue y el aire frío. Colgó la linterna de un clavo, se sacudió el barro de las palmas de las manos y se dirigió al otro lado del patio. Para cuando llegó al porche, la camisa se le pegaba a la espalda y la lluvia había comenzado a amainar hasta convertirse en llovizna. Al entrar en la casa, lo recibió un silencio, de esos que llenan cada rincón y crujen las tablas. Se quitó el abrigo mojado, lo colgó cerca de la estufa y vertió un poco de agua de la tetera en un cuenco. El calor disipó el frío de sus dedos. Su intención era asearse, tal vez tomar un poco de whisky y frotarse linimento en los hombros doloridos antes de acostarse. La luz del fuego parpadeaba sobre la habitación, la vieja silla de cuero, el rifle apoyado junto a la puerta, la fotografía enmarcada de una mujer que ya no estaba. Coulten hizo una pausa, mirándolo fijamente el tiempo suficiente para sentir el viejo dolor aflorar y desvanecerse de nuevo. Se aflojó el cuello de la camisa, giró la nuca una vez más y luego tomó la pequeña lata de linimento que estaba sobre la mesa. El olor a caravana llenaba el aire mientras se la frotaba en el hombro, ejercitando el músculo con una presión lenta y constante. Luego 3 golpes, débiles y rápidos, y después silencio. Se quedó paralizado, con la mano aún sobre el hombro. El reloj hizo tic-tac 1, 2 veces. Esperó, pensando que podría haber sido el viento. Luego llegó otra serie, suave pero urgente, amortiguada por la tormenta. Coulten dejó la lata en el suelo, cogió la lámpara de aceite y cruzó la habitación. La llama vaciló en su mano al abrir la puerta. Una ráfaga de aire frío entró de golpe. Bajo la luz oscilante de la linterna se encontraba una mujer, delgada, empapada hasta los huesos, con el pelo pegado a la cara. En sus brazos yacía un bebé envuelto en una colcha descolorida, quieto y en silencio salvo por una respiración débil y áspera. Detrás de ella, 3 niños se abrazaban. Una niña, tal vez de 8 años, con la mandíbula demasiado tensa para su edad, sostenía las manos de 2 niños pequeños, gemelos, que temblaban bajo la lluvia. Sus ropas eran harapos empapados, sus pies descalzos estaban hundidos en el barro. Los labios de la mujer estaban azules, y su voz se quebraba al hablar. Señor, por favor, llévese a mis hijos. Sus palabras se quebraron en la última sílaba, casi perdidas en el viento. Coulten no se movió. Él vio el agotamiento, el terror, la última amenaza de esperanza en sus ojos. Y por un instante, volvió a ser un niño, viendo a su propia madre implorar al mundo una clemencia que éste se negaba a concederle. La niña apretó con más fuerza las manos de su hermano. El bebé gimió una vez y luego se quedó en silencio. Las piernas de la mujer cedieron. Coulten dio un paso al frente y la sujetó por el codo antes de que cayera. La lluvia resbalaba por el ala de su sombrero, goteando entre ellos. Bajó la mirada hacia su rostro, pálido y demacrado, y luego la entregó a los niños, silenciosos como fantasmas en la oscuridad. Su voz fue baja, firme y segura. Yo también te llevaré. La puerta se cerró con un golpe seco tras ellos, dejando fuera el viento y la lluvia como un capítulo que se cierra de golpe. Coulten se hizo a un lado para dejar entrar al grupo. La mujer vaciló justo después del umbral, con los brazos aún aferrados al bebé.
La chica mayor miró a Koulten una sola vez, luego tiró suavemente de sus hermanos sobre las desgastadas tablas del suelo. Los condujo a través del vestíbulo hacia la sala principal, amplia y con un techo alto con vigas pesadas y paredes gruesas que protegían del mal tiempo. Aunque la decoración era sencilla, todo estaba bien construido y cuidado. El tipo de lugar que el dinero había moldeado. Muebles robustos, cortinas gruesas, alfombras limpias, pero habitada por un hombre que no tenía con quien compartirla. La chimenea se encontraba al fondo de la habitación, con brasas que aún palpitaban en el hogar de piedra. Una sola lámpara de aceite sobre la mesa proyectaba largas sombras. Su resplandor danzaba sobre estantes repletos de libros viejos, arreos de equitación y fotografías enmarcadas por las que nadie preguntaba. El aire contenía una mezcla de madera de cedro, calor de estufa de hierro y el tenue aroma limpio del jabón de silla de montar, masculino y tranquilo, como el propio hombre. Koulten se acercó a la chimenea y avivó el fuego hasta que las llamas alcanzaron mayor altura, lamiendo los leños secos. El calor se fue introduciendo lentamente en la habitación. Se volvió y señaló hacia el banco cercano. «Siéntate. Acércate al fuego», dijo con voz áspera pero no cruel. La niña obedeció primero. Guió a sus hermanitos hasta el hogar de piedra y se arrodilló, atrayéndolos hacia sí. Sus pies descalzos se cernían a escasos centímetros del calor. Sus rostros se volvían hacia él como flores hacia el sol. Uno de los gemelos tosió, con un sonido seco y parecido al de un caballo. La mujer, Maggie, se sentó con cuidado en el banco de madera, con los brazos aún acunando al bebé. Sus hombros temblaban, pero no emitió ningún sonido. La respiración de la niña era débil, su rostro apenas visible bajo los húmedos pliegues de la colcha. Koulten se acercó a la estufa y encendió una segunda lámpara. La luz se extendió suavemente, revelando más de la habitación. Estanterías con conservas, gruesas mantas de lana dobladas cerca de la puerta y una puerta cerrada que da al baño. Sin decir palabra, llenó una tetera y la puso sobre la estufa. Luego rebuscó en un cajón hasta que encontró una lata de miel y un manojo de avena seca. Del armario sacó tazas y un cuenco desconchado. Luego se arrodilló junto a un baúl para sacar ropa de repuesto, prendas pequeñas, de una caja etiquetada con tinta descolorida, las cosas viejas de Carter. Los chicos temblaban. Dejó el fardo de ropa en el suelo, luego cogió un trapo, lo mojó en agua caliente de la tetera y comenzó a limpiarles suavemente las caras y las manos embarradas. Su piel estaba fría al tacto y sus pies estaban en carne viva por las ampollas. No dijo nada, simplemente se movió en silencio, limpiando, vistiendo, envolviendo sus talones doloridos con un paño suave. La niña, Lucy, no se movió. Ella lo observaba sin pestañear, con sus pequeñas manos apoyadas protectoramente sobre la espalda de su hermano. Rechazó la taza de agua con miel que él le ofreció, y en su lugar se la puso en las manos a Jessie. Mientras tanto, Maggie mecía al bebé, cuya respiración era entrecortada y superficial. Koulten buscó un viejo vellón, de su madre, gastado pero limpio, y con cuidado lo colocó sobre el bebé. Luego se apartó y regresó con una cesta que sacó de debajo de la mesa de costura, forrada con franela. Servía de cuna rudimentaria, pero serviría. Lo colocó junto a Maggie. Los gemelos se acurrucaron junto al fuego, con las cabezas apoyadas una sobre la otra. Lucy comenzó a darles cucharadas de la avena caliente que Koulten había preparado. La niña no comió nada. Cerca de la chimenea, Koulten se agachó con un par de zapatos de cuero pequeños y desgastados. Les dio la vuelta entre las manos, sacó una aguja del estuche que tenía al lado y empezó a coser la suela de nuevo en su sitio. Sus dedos eran fuertes, precisos, cada uno tiraba con firmeza y exactitud. Desde el banco, Maggie lo observó. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos por el cansancio, pero seguían cada movimiento. La luz del fuego se reflejaba en sus pestañas, parpadeando sobre la curva sombreada de su mandíbula. No dijo nada, pero en el largo silencio, su mirada lo dijo todo.
Al principio los días transcurrían lentamente, luego más rápido, como si la casa por fin hubiera recordado cómo respirar. Las mañanas comenzaban con el olor a pan de maíz y leña. Lucy estaba de pie sobre una caja de madera junto al fregadero, con las mangas remangadas, lavando torpemente platos de hojalata bajo la atenta mirada de Maggie. De vez en cuando alzaba la vista, esperando una señal de aprobación. Maggie lo dio en silencio, sus manos moviéndose sobre la masa, su cuerpo ya no solo sobreviviendo, sino comenzando a pertenecer. Afuera, Caleb y Jesse transformaron el patio embarrado en un campo de batalla. Con palos a modo de rifles y cuerdas como lazos, escenificaban duelos polvorientos y fugas audaces. Sus risas, antaño ajenas a estas paredes, ahora resonaban por toda la casa como música. Una mañana, Coulton arrastró una vieja puerta de madera de detrás del granero. Al anochecer, ya lo había clavado en la esquina del cobertizo abandonado para cabras. Había colocado 2 cajas dentro y había pintado la palabra sheriffs con letras negras torcidas encima de la puerta. Para los gemelos, dijo, entregándoles a cada uno una insignia de hojalata. ¿Ambas están al mando?, preguntó Maggie, arqueando una ceja. Coulton esbozó una rara media sonrisa. Que Dios ayude a este pueblo. Más tarde esa semana, Lucy se sentó con Coulton en el porche, pelando manzanas en silencio. ¿Alguna vez tuviste hijos?, preguntó, con voz monótona pero curiosa. Coulton miró hacia el horizonte. Sí. Luego lo perdí. Él no dijo nada más. Ella no preguntó. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, Lucy entró de puntillas en la cocina y dejó una pequeña porción de pan de maíz dulce envuelta en un paño sobre la mesa de Coulton. Maggie volvió a cantar. A veces, al atardecer, cuando la casa estaba en silencio y la brisa era suave, se sentaba junto a la chimenea con Rosie acurrucada en sus brazos y tarareaba viejas canciones de cuna de su infancia en Georgia. Su voz era áspera por momentos, pero firme y tranquilizadora. Coulton nunca entraba en la habitación cuando ella cantaba. Se quedó en el porche, apoyado en la viga, escuchando con el sombrero calado hasta los tobillos. No conocía las palabras, pero el sonido le removió algo en lo más profundo, algo que no se había movido en años. Una mañana, llevaron juntos cubos hasta el pozo. El sol comenzaba a disipar la niebla. Maggie intentó alcanzar la cuerda al mismo tiempo que Coulton. Sus manos se rozaron, la de él, callosa, la de ella, pequeña y cálida. Ninguno habló, ninguno se alejó. Más tarde, a la sombra del granero, Maggie estaba sentada con las piernas cruzadas, remendando un desgarro en la única camisa de Caleb. Coulton se apoyó en el marco de la puerta, observándola. Sintió su mirada, alzó la vista, pero no dejó de coser. Por primera vez desde que lo perdió todo, no se sintió humillada. Ella se sintió vista. Llegó entonces la noche en que volvió a llover. Todo empezó con una tos de Rosie. A medianoche, la bebé jadeaba, su pequeño pecho se elevaba demasiado rápido y sus labios se tiñeron de morado. Maggie la abrazó con fuerza, meciéndola, susurrándole, rezando. El pánico le atenazaba la garganta. Coulton entró en la habitación, vio la respiración dificultosa del bebé y no dijo nada. Tomó su abrigo, envolvió a Rosie y a Maggie con el chal y alzó a la niña con silenciosa urgencia. «Abrígate», dijo. Montó a caballo bajo la lluvia torrencial y cabalgó. 8 millas. Maggie permaneció junto a la ventana durante horas, presa del miedo. Al amanecer, la puerta se abrió. Coulton estaba empapado de barro tembloroso hasta las botas, pero en sus brazos, Rosie se removió y un leve gemido escapó de sus labios. Su respiración volvió a ser normal. Su fiebre había remitido. Se la devolvió sin decir palabra. Maggie se desplomó sobre su pecho, abrazándolo a él y al bebé, y lloró por primera vez en años. «Salvaste a mi hijo», susurró temblando. Coulton no habló. Pero en ese momento, algo entre ellos cambió silenciosa e irreversiblemente.
Los rumores se arremolinaban como los vientos primaverales que azotaban Hollow Creek, cortantes, agudos y llenos de rencor. Dicen que los vaqueros esconden a una viuda para que les haga compañía, murmuró un hombre frente a la tienda. Otros rieron entre dientes, con miradas cargadas de juicio. Las palabras fueron llegando poco a poco a los niños. Cuando Lucy caminó junto a Coulten hacia el pueblo, sus manos aferradas a la cesta de la compra. Los chicos se burlaron. Niña mendiga. Caleb y Jesse fueron empujados por niños mayores cerca del pozo, y se burlaron de ellos por su ropa remendada y sus ojos tranquilos. Incluso los adultos las miraban a través de ellas, no directamente. Luego llegó el silencio del comercio. 2 comerciantes se negaron a comprar heno del rancho de Coulten, murmurando sobre nuevas órdenes del consejo. Un corredor de ganado canceló una cita sin motivo alguno. El mensaje era claro. La relación con Maggie y sus hijos tenía un precio, y ese precio estaba a punto de aumentar. Al atardecer, el aire era cálido y seco, y el polvo de las carreteras se arremolinaba como humo. Un carruaje negro avanzaba traqueteando por el sendero hacia el rancho Reyes. Su pintura relucía, tirada por 2 caballos perfectamente cuidados. El carruaje se detuvo justo fuera de la valla. Coulten estaba apilando pienso junto al granero cuando oyó las ruedas. Se giró lentamente, dejó caer el saco al suelo y se limpió las manos. Ezequiel Gallows bajó del escalón. Alto, delgado como un palo, con un largo abrigo negro y un sombrero que le daba sombra a sus penetrantes ojos. 2 hombres lo flanqueaban, ambos más jóvenes, ambos silenciosos. Sus botas crujían sobre la tierra seca a medida que se acercaban. Coulten permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. No dijo nada. Gallows no ofreció cortesías. Vine por la reputación del pueblo y por lo que dice la gente. Coulten no se movió. La gente habla mucho, sobre todo cuando no tiene nada mejor que hacer. Gallows permaneció imperturbable. Una mujer sin antecedentes penales. 4 niños viviendo bajo el techo del rancho más visible del condado. Algunos ven bondad. Otros ven escándalo. En cualquier caso, hablan. Maggie apareció en la puerta. La pequeña Rousey en sus brazos. Su rostro estaba sereno, pero sujetaba al niño con firmeza. Lucy permanecía de pie detrás de la cortina, observando sin pestañear. Gallows dirigió su mirada hacia Maggie. Nadie duda de sus intenciones, señor Reyes. Pero las intenciones no mantienen el orden. Hay lugares para mujeres como ella. Lugares donde los niños puedan criarse con una escolarización y normas adecuadas. Coulten apretó los brazos sobre su pecho. ¿Te refieres a un orfanato? Me refiero a la estructura, la disciplina, las apariencias, ese tipo de cosas de las que depende esta ciudad. Tú, más que nadie, lo sabes. Señor Reyes, su rancho sobrevive gracias a los derechos de agua otorgados por el Consejo. Y el orden, como el agua, solo fluye cuando los canales permanecen despejados. Coulten apretó la mandíbula y, cuando habló, su voz fue baja y áspera. ¿Quieres arrancar a una niña de 3 años de los brazos de su madre y llamarlo progreso? Gallows no parpadeó. Yo lo llamo preservación. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, volvió a subir al carruaje y cerró la puerta. Antes de que se alejara rodando, se asomó por la ventana una vez más. Se acerca el verano, señor Reyes, y el agua no siempre fluye donde uno quiere. El carruaje desapareció en una nube de polvo. Maggie se quedó paralizada. Coulten se acercó a ella y le puso la mano suavemente en el hombro. Si lo único que les importa es la imagen, dijo en voz baja, que me vean elegir a la gente antes que el poder. Esa noche, Maggie dobló manta cerca del fuego, con los movimientos rígidos. Miró a Coulten al otro lado de la habitación. Puedo irme, dijo, antes de que te lo quiten todo. Coulten se puso de pie y se giró hacia la puerta, donde uno de los hombres del consejo había regresado para hablar de nuevo. No puedo ver cómo le arrebatan otro niño a su madre,
dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Los quieres? Pasa por encima de mi cuerpo. 2 días después, cortaron el agua. El arroyo que antes atravesaba el campo del este se secó hasta convertirse en piedra agrietada. La huerta se marchitó bajo el sol. El ganado bebía más despacio. Los jornaleros se fueron uno a uno. Un inversor retiró su oferta de compra del terreno vecino. Coulten no dijo nada. Una mañana se detuvo en medio del pasto reseco, con las botas hundiéndose en el polvo suave y caliente. El sol caía a plomo, implacable. Contempló la tierra que una vez había prosperado. Habló en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular y a la vez a todos. Algunos hombres eligen salvar la tierra. Yo elijo salvar a la gente. Detrás de él, Maggie dio un paso al frente. Su mano se deslizó entre la de él. Su voz tembló, pero su agarre fue firme. Entonces no te dejaré luchar solo. El calor llegó como un castigo. A finales de junio, el sol había blanqueado las colinas y agrietado la tierra bajo las botas de Coulten. El pasto, antes verde, era ahora un páramo quebradizo, salpicado de ganado sediento y herramientas abandonadas. El lecho del arroyo se había convertido en piedra seca como el hueso. El viento traía más polvo que brisa. El huerto que Maggie había cuidado con la ayuda de Lucy se marchitó en una semana. Las tomateras se secaron. La lechuga se lavó. Los barriles de agua estaban casi vacíos. La presión del pueblo se hizo cada vez más fuerte. La licencia de Coulten para distribuir heno y grano fue suspendida discretamente. Nadie venía a comprar alimento para el ganado. Nadie respondía a sus cartas. Un hombre con tierras, ganado y orgullo, pero sin forma de venderlos ni de darles de beber. Una tarde, estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente un libro de contabilidad que revelaba la verdad, cruda y cruel. Frente a él, Maggie metió la mano en una bolsa de tela gastada. Sacó un pequeño anillo de oro, sencillo, deslucido por el tiempo, pero aún intacto. Mi marido me lo dio el día que enterramos a nuestro primer hijo, dijo con voz serena. Lo he guardado todo este tiempo. Pero podríamos venderlo. Quizá con eso podamos comprar provisiones suficientes para empezar a cavar o alimento para que el ganado sobreviva una semana más. Coulten miró el anillo y luego a ella. No, Coulten. No lo permitiré. Renuncia a eso. Es solo un anillo. Es tu recuerdo, tu pasado. ¿Y crees que renuncio porque lo olvido? Dijo ella, con la voz tensa. No lo suelto porque quiera borrarlo. Lo suelto porque ahora elijo algo más. Elijo lo que viene después. Él guardó silencio un instante. Luego extendió la mano sobre la mesa, cerró suavemente los dedos de ella sobre el anillo y asintió. Esa noche, hicieron un plan. A la mañana siguiente, Coulten marcó un lugar cerca del límite sur de la propiedad, un antiguo manantial del que su abuelo le había hablado. Cavarían un nuevo pozo a mano si fuera necesario. La tierra era dura como el hierro, pero era la única manera. Él blandió el primer pico. Luego Maggie, y después Lucy, descalzas pero decididas, trajeron un cubo de agua para refrescarse las manos. Caleb y Jessie la siguieron, arrastrando palas demasiado grandes para ellos. Juntos, cavaron la tierra. Capa a capa, Maggie remendaba las herramientas, alimentaba a los niños y aprendía el ritmo de la tierra. No la habían criado para labrar la tierra, pero lo hizo con las manos llenas de ampollas y la espalda recta. Cada día, Coulten la miraba al otro lado del campo, con la cara sucia, las mangas remangadas y el pelo recogido, y algo silencioso se movía en su interior. Una tarde abrasadora, Maggie cruzó el campo con un paño húmedo. Coulten estaba inclinado sobre la trinchera, con la camisa empapada. Ella se inclinó y le secó el sudor de la frente sin decir palabra. Sus miradas se cruzaron. Se quedaron inmóviles, el calor entre ellos más intenso que el sol, los corazones más fuertes que los grillos. Pero ninguno habló. Todavía no.
Había trabajo que hacer, hambre que superar, una lucha que seguir librando. Pero en el aire denso de aquel verano interminable, algo había cambiado. No solo en la tierra, sino en ellos. Llegó sin previo aviso. El cielo, teñido de púrpura durante horas, finalmente se abrió al anochecer. Al principio, fue solo un susurro en el viento. Luego cayó la primera gota y otra, y de repente el cielo se desbordó como si la tierra por fin hubiera sido perdonada. Coulter salió al porche, sombrero en mano. Dejando que la lluvia empapara su camisa, observó en silencio cómo la tierra seca se oscurecía, cómo el polvo se aplanaba, cómo la vida volvía a besar el suelo. Detrás de él, la puerta se abrió de golpe. La risa estalló como la luz del sol. Lucy gritó de alegría, arrastrando a Caleb y Jessie al aguacero. Bailaron descalzos en el patio, con la ropa pegada a sus cuerpos delgados, los brazos extendidos hacia las nubes. Jessie resbaló y cayó, pero rió aún más fuerte. Caleb jugaba a atrapar gotas de lluvia con la boca. Incluso Rousey, aferrada a los brazos de Maggie, agitaba sus pequeños puños hacia el cielo como si bendijera la tormenta. Maggie se quedó en el umbral, inmóvil, con los labios temblando, luego los hombros. Entonces, en silencio, se derrumbó. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, perdidas en la lluvia. Coulter dio un paso al frente. Sin decir palabra, se quitó el abrigo y se lo puso suavemente sobre los hombros. Sus dedos se demoraron un segundo de más en el cuello. Sus ojos se encontraron con los de ella, sorprendida. Suave, inquisitiva. ¿Estás bien?, preguntó él. Ella asintió, pero no dijo nada. Tenía la garganta demasiado llena. La lluvia caía constante, rítmica, como el latido de algo más antiguo que el dolor. Más tarde esa noche, cuando la casa se secó, cuando los niños estaban arropados con edredones de retazos y el fuego crepitaba suavemente, Maggie encontró a Coulter afuera. Estaba de pie bajo la viga del porche, con una mano en el poste y la otra sosteniendo una taza de café negro frío. La lluvia había disminuido a una llovizna, de esas que lo silencian todo. Ella se acercó a él, con los brazos cruzados bajo su abrigo. Pensé que nunca volvería a oír llover, dijo en voz baja. Coulter asintió. Empecé a construir vallas en mi cabeza, preparándome para perderlo todo. ¿Por qué no te rendiste? La miró. Porque no lo hiciste. Se quedaron en silencio. El único sonido, el suave goteo del techo. Entonces Coulter dijo casi para sí mismo. Solía pensar que estaba destinado a estar solo. Como si eso fuera lo que un hombre como yo mereciera. La voz de Maggie se volvió más suave que la lluvia. Y yo que pensaba que a una mujer como yo no se le permitía volver a soñar. Que una vez que eres viuda con 4 bocas que alimentar, tus sueños les pertenecen a ellos. La miró fijamente, profundamente, con voz firme, pero cargada de algo que no se había atrevido a nombrar. Maggie, no quiero que te quedes aquí. Quiero que estés aquí. Quiero que te quedes porque tú lo eliges, no porque te hayas quedado sin otros lugares a donde ir. Se le cortó la respiración. No le estaba pidiendo. No le estaba rogando. Estaba abriendo una puerta en la que ella ya no creía. Sé que no es mucho, añadió. Todavía no hay anillo. Ni altar, solo este porche, estas manos y esta casa que aún está aprendiendo a albergar la alegría. Maggie se acercó. No necesitas preguntar, susurró, porque ya he respondido. Él ladeó la cabeza, inseguro. No necesitamos empezar de nuevo, dijo ella, extendiendo la mano hacia la suya. Simplemente seguimos adelante. Desde el momento en que el destino te hizo abrir esa puerta. Cerró los dedos alrededor de ella. La tormenta pasó, pero la lluvia había cumplido su cometido. Y por primera vez, Coulter Reyes no solo oyó hablar de esperanza. Creyó en ella. El pueblo de Hollow Creek nunca se rendía fácilmente. Justo cuando Coulter y Maggie empezaban a reconstruir su vida, aferrándose a la tierra y el uno al otro,
llegaron noticias del ayuntamiento. Sus derechos de agua, incluso si se les restituían, seguirían siendo inválidos a menos que la propiedad de la tierra reflejara una unión legal. El permiso se había expedido a un matrimonio, decía la carta, sellada y fría. Dado que no existe tal unión legal, el pueblo se reserva el derecho de revocar el acceso al agua sin previo aviso. Coulten leyó el papel una vez, y luego otra, más despacio. Maggie estaba detrás de él, con la mano suavemente sobre su espalda. «Están intentando presionarnos», murmuró. «Están intentando destruirnos», corrigió Maggie, pero ninguno se inmutó. Esa noche, sentados al borde de la cama que compartían, con Rosie dormida en una cuna y los niños roncando suavemente en la habitación contigua, Coulten se volvió hacia Maggie. «No quiero casarme porque, eso dijeron», dijo él. Ella le sostuvo la mirada sin titubear. «Hagámoslo por quienes nos observan». Miró hacia la puerta, donde Lucy había escrito a lápiz el nombre de cada hermano en el marco, como si fueran anillos de crecimiento en un árbol. «Prueba de su crecimiento», dijo. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de días, se hicieron los preparativos para una pequeña ceremonia. Nada grandioso, nada ostentoso, solo votos, solo la verdad, lo suficiente para estar de pie ante la ley y ante los niños. Fue Maggie quien eligió la capilla. El viejo edificio encalado cerca de la plaza del pueblo no había visto una boda en años. Su campana estaba oxidada, sus bancas polvorientas, pero se mantenía erguido como ella. Lucy le hizo el dobladillo a un vestido con una de las viejas cortinas de Coulten, blanca, delicada, con encajes que solo se veían a la luz del sol. Le pidió prestado hilo a la esposa del pastor y le añadió una cinta azul a la cintura. «Quiero que se sienta como una novia», susurró Lucy, planchando la tela por última vez. Coulten llevaba su única chaqueta de traje, recién cepillada, y botas. Desgastados pero pulidos con aceite. La mañana de la ceremonia, un pequeño carro se detuvo frente a su casa. Un saco de harina, un pastel envuelto en un paño a cuadros, un jarrón con flores silvestres, cada uno sin nombre. Incluso el grosero que antes apartaba la mirada ahora se quitaba el sombrero cuando Coulten pasaba a su lado en la calle. Al mediodía, bajo un cielo despejado e inmenso, Maggie caminó hacia el altar, del brazo de Lucy. Su cabello estaba recogido con un trozo de la cinta de su viejo delantal, ahora limpio, ahora orgulloso. Coulten esperaba junto al altar, solo pero no solitario. El predicador, un hombre mayor con manos que temblaban ligeramente, pidió silencio. Coulten se volvió hacia Maggie, tomó ambas manos de ella y comenzó sin papel ni pretensiones. «No necesito un tribunal para validar esto», dijo, con voz áspera pero firme. «No necesito una firma para saber lo que he elegido. Pero hoy, Maggie Hart, prometo ante esta tierra y ante estos ojos, los de tus hijos, los míos, que nunca me separaré de ti. A través de inundaciones, sequías, juicios y por miedo, me quedo». Maggie contuvo el aliento y Lucy encontró su mano. El predicador asintió. «¿Aceptas a este hombre, Maggie?» Maggie sonrió, no ampliamente, pero sí con seguridad. «No porque lo necesite, sino porque quiero. Porque cada día desde que entré en su casa, he sentido una seguridad que ningún papel jamás me dio. Cuando llegó el beso, fue suave, reverente y real. Al salir a la plaza, la campana de la iglesia repicó sobre ellos por primera vez en años. La gente aplaudió. No todos, pero los suficientes. Los suficientes para que significara algo. Maggie y Coulten se quedaron en los escalones, tomados de la mano, con los niños apiñados a sus piernas. Él la miró. «Sabes, esto no termina la lucha», dijo. Ella asintió. «Pero significa que la luchamos juntos, con nuestros nombres escritos en la misma línea». Él sonrió. «Esa línea es solo tinta. Lo que importa es lo que ya hemos escrito con sudor, con tierra, en las noches tranquilas». Ella apoyó la cabeza en su hombro,
dejando que el velo se deslizara hacia atrás. En un pueblo que aunque una vez intentaron separarlos, permanecieron unidos. No solo por amor, sino por elección. No solo por ley, sino por herencia. Pasó un año. La tierra que antes se agrietaba bajo un sol abrasador, ahora se mecía con doradas hileras de maíz. El pozo que Coulten y Maggie habían cavado a mano nunca se secó. Cada mañana, el agua brotaba fría y cristalina en los abrevaderos, y los niños ya no se despertaban con polvo en la boca. Maggie estaba de pie en la puerta, con la mano apoyada suavemente sobre su vientre abultado. Observaba a Lucy perseguir a Caleb y Jessie por el campo mientras Rousey los seguía a trompicones, con una cinta ondeando tras ella como una bandera de victoria. Esa noche, bajo las amplias ramas de un viejo sicómoro, se sentaron alrededor de una larga mesa que Coulten había construido con tablones rescatados. Crujía bajo el peso de las verduras asadas, el pan caliente y las risas. El cielo se tornó del color de los melocotones maduros mientras Coulten se secaba las manos con un paño y se reclinaba. «Hora del cuento», anunció Jessie con la boca llena de maíz. Coulten sonrió y se limpió la boca. Su garganta. «Érase una vez», comenzó. «Había un hombre que vivía en una casa grande. Tenía techos altos y paredes fuertes, pero su corazón estaba vacío. No se rió. No lloró. Él simplemente esperó». «¿Para qué?», preguntó Lucy. «Que alguien llamara a su puerta», dijo Coulten. Rousey se acurrucó en su regazo, enroscándose como una gatita. «¿Y alguien llamó a la puerta?», Caleb intervino. Coulten miró a Maggie. Sus mejillas estaban suavemente iluminadas por las linternas colgadas entre las ramas. Una noche, en medio de una tormenta, alguien lo hizo. Una mujer con un bebé en brazos y 3 niños a su lado. La pequeña Rousey lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Lo abrió? Coulten sonrió. De esas que viven en lo profundo de los ojos. No se limitó a abrir la puerta, cariño. Abrió todo su corazón. Maggie extendió la mano por encima de la mesa y colocó la suya sobre la de él. Fue un gesto sutil, pero transmitía todas las promesas que se habían hecho sin palabras. Detrás de ellos, la vieja casa de madera permanecía firme, con su porche reparado, sus ventanas resplandecientes con la suave luz de las lámparas de aceite, sin suelos de mármol, sin puertas doradas, pero con calidez en su interior. En el interior, la pertenencia. Si la cámara se alejara, de haber existido, mostraría las risitas de los niños resonando en el crepúsculo, el parpadeo de las velas meciéndose con el viento y a 2 personas inclinándose la una hacia la otra de esa manera suave y sagrada. Solo el amor lo permite. Una voz baja y segura se oiría en la luz que se desvanecía. Algunos miden la felicidad en monedas, otros en fama. Pero aquí en el oeste, lo medimos de otra manera. Un pedazo de tierra, una familia heterogénea y alguien que te abre la puerta cuando toda tu vida está al otro lado. El viento susurraba entre las hojas del sicómoro. La mesa tintineaba con los platos compartidos y las risas. Verdadero, fruto del esfuerzo y de la propia tierra, surgió en el ocaso. No es una familia perfecta, pero sí una familia completa. Si esta historia te conmovió profundamente, si el viaje de Coulten y Maggie te recordó que el amor puede crecer incluso en los rincones más polvorientos de la vida, entonces no dejes que termine aquí. Dale al botón de emoción, suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste y acompáñanos mientras seguimos recorriendo relatos de coraje, corazón y romance que desafiaron las reglas de la frontera. Aquí afuera, el amor no susurra, resuena, y esto es solo el comienzo.